Muy buenos días, tardes y noches, porque este es un programa que se transmite en todo el globo, en todo el planeta Tierra. Bienvenidos a esta penúltima edición de la primera temporada, el podcast número 14 que estamos llevando a cabo, esta iniciativa de la mano de Bienvenidos al Futuro con mi grandísimo compañero, co-host de programa, Emilio Benuti, que en este momento está del otro lado del mundo, en los Emiratos Árabes, por allá pasando, no sé si estará pasando mucho calor, aquí estamos pasando algo de calor ya en esta temporada de post Semana Santa. Bueno, una temporada que ha sido extremadamente rica en contenido, en experiencia, en capacidad de producción, donde hemos abordado muchísimos temas. Y para cerrar esta temporada, decidí emprendimiento en Venezuela, emprender en Venezuela, si es posible o no, ese gran desafío de emprender con todos los retos que estamos viviendo y que podemos extrapolar no solo el concepto de emprender en Venezuela, sino esta idea la podemos llevar a América Latina y a otros rincones del mundo con el caso venezolano, que verdaderamente es bien ilustrativo. Bienvenido, mi querido co-host Emilio, a esta podcast número 14 de Futurist. Sí, señor, y como siempre con mucha alegría, de verdad, César, bueno, contentísimo, ya casi finalizando nuestra primera temporada. Fantástico toda la acogida que hemos tenido de la audiencia, los mensajes y los comentarios han sido fabulosos. De verdad que me siento muy agradecido, digamos, por este respaldo que nos han dado amigos, colaboradores, invitados, personas que se nos han acercado, inclusive personas que no conozco y nos han escrito y wow, no sé, de verdad que el feedback ha sido maravilloso. Y hoy, en este capítulo que hoy vamos a conversar, y me parece interesante hacerlo como una pregunta, ¿emprender en Venezuela? O sea, ¿realmente se puede emprender en Venezuela? Y cuando yo empecé a buscar, digamos, ¿qué podemos hacer para que conectemos con esta realidad, lo que está pasando? Si ya nosotros venimos hablando desde las semanas anteriores de lo que es las inversiones de capital privado y cómo la gente se mete en negocios y todo lo demás. Bueno, ¿cómo hace esa persona que tiene esa idea de negocio, esa pequeña iniciativa para emprender su propio negocio, abrir su negocio y hacia dónde lo puede dirigir? Un emprendimiento que puede ser personal, familiar o algo que pueda ir creciendo escaladamente. Bueno, yo creo que hoy vamos a tener un invitado de lujo, Rafael Solvas. Me gusta llamarlo Rafa de cariño. Con Rafa tuve una experiencia maravillosa porque todavía estoy pensando cómo fue que nos conectamos por las redes, pero hablamos hace 2 años y yo le dije, chico, vamos a hacer un live y justamente hablamos sobre emprendimiento para que tú veas cómo la rueda va creciendo, va creciendo, va creciendo y se va, digamos, maximizando. Y con la conversación, cuando hablamos sobre emprendedores, emprendimiento, me pareció muy interesante la forma, el trabajo, la plataforma que ellos están creando para esos nuevos emprendedores, sobre todo jóvenes que tienen ganas de echarle pichón en Venezuela, incluso en otras partes del mundo. Entonces yo le pregunté a él, bueno, chico, ¿y en qué negocio tú andas? Empezamos a hablar y entonces me habló de que está metido en un negocio de cosmético de carácter familiar, pero que a lo largo de muchos años pues se ha mantenido esta plataforma. También me habló del cacao, de todo el trabajo que ellos estaban haciendo a través del trading de cacao y justamente él fue el que estructuró y me dijo, chico, estábamos en la época de hacer los web conversatorios y pudimos hacer esa conexión entre el productor, el vendedor o el que al final hace la negociación para que eso le llegue a alguien, que son los traders que están en el medio, y los que hacen el producto final. Me encantó porque tuvimos un programa, digamos, de alguna forma que veíamos la cadena del negocio desde el momento que sale el cacao, el grano del cacao, en la persona que lo vende y se lo hace llegar al que al final produce, desde la artesanía de un buen bombón hasta un buen chocolate caliente. Entonces, cuando yo veo aquello así, yo digo, qué potencial tan grande tenemos en Venezuela. Y con ese agrado... Sí. Tú sabes que si hay alguien que ha pasado por todas las etapas de emprender y las dificultades es nuestro invitado de hoy. O sea, que mejor interlocutor no podemos tener para el día de hoy. Sí. Eso me tiene muy emocionado porque yo creo que hoy vamos a impactar vidas, ¿oíste? Yo creo que eso es algo que
Futurist tiene como un target y que es muy importante que nosotros dejemos eso, es la semilla para que tú empieces a pensar en tu emprendimiento. La semilla de cómo tengo que conectar, buscar otras personas, capitalizar esa capital relacional y conectar para que al final salga algo bueno. Bueno, y sin más, Pero vamos a dar la bienvenida. un contexto antes de empezar, antes de llamar a nuestro invitado, porque creo que es Dígalo. relevante también en el espíritu de lo que ha sido Futurist, cómo hemos abordado y sobre todo la mención que hiciste de nuestro programa con Arquímedes Román, que creo que es bien interesante. No me voy a remontar a Cristóbal Colón, pero sí me voy a remontar a un momento que fue coyuntural en la historia contemporánea de Venezuela, que es la aparición del petróleo. Venezuela venía de un esquema centrado básicamente en el agro, en una capacidad muy descentralizada de producir niveles muy pequeños con alta calidad, pero realmente Venezuela se moderniza cuando descubre el petróleo y a partir de ahí viene un cambio dramático en la línea evolutiva de lo que fue este país donde vivimos, y no solo una evolución desde el punto de vista de la capacidad para innovar, sino una evolución en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, que hizo que Venezuela se transformara en un gran país. Obviamente la realidad de muchos elementos que en este momento no vienen al caso, hicieron que Venezuela tuviera esa necesidad de replantearse una cantidad de cosas, producto de ese impacto dramático en volver a buscar ese orden interno. Y eso llamó al espíritu de algo que el venezolano siempre ha tenido, que es la esencia emprendedora. Tanto es así que este país fue precursor de emprendimiento, porque en el año 45, quizás, bueno, el 45 termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero previo a eso fue el país que acoge a grandes inmigrantes que vinieron de Europa, que vinieron de Italia, de España, de Portugal, de Grecia, de otros países, y posteriormente a la posguerra, que vinieron producto de una cantidad de situaciones que estaban viviendo América Latina, porque era un país que gozaba de una estabilidad democrática importante. Tuvimos una inmigración importante chilena, argentina, colombiana, que aportaron cada vez más para generar ese piso de industrias, de grandes industrias, que es lo que nos hizo bien competitivos. Hoy día estamos hablando de otra naturaleza, no estamos hablando de la creación de grandes industrias, sino de la agilidad de un sistema económico donde este factor de ADN venezolano en particular, mezclado con esa esencia caribeña, con esa formación que nosotros tuvimos producto de la expansión de venezolanos que se formaron en diferentes partes del mundo y que hoy día nos pone en este desafío de esta pregunta que es el tema de hoy: ¿emprender en Venezuela? ¿Es posible? Claro. Ahora sí podemos invitar a nuestro interlocutor, Emilio. Muy buenas tardes. Gracias por esa presentación y por esas expectativas que vamos creando, ¿no? Y creo que podemos conversar mucho rato del tema. Sin embargo, mi respuesta va a ser sí. Yo soy un optimista por naturaleza y como muchas veces digo, yo tengo una formación específica, formalmente hablando en la universidad, pero soy un emprendedor por convicción. Y si contamos desde mis primeros emprendimientos de muchacho, tengo más de 30 años emprendiendo en Venezuela. No solo en Venezuela, sino en otros países. Y la respuesta es sí. Ahorita estamos reemprendiendo en Venezuela y hay una gran oportunidad. Muchísimas gracias por esa presentación, ¿no? No, Rafa, me encanta que nos estés acompañando, pero tú sabes que hay algo que a mí, ya de entrada, yo quisiera que aclaráramos algo, porque yo escucho mucha gente, tengo un pequeño emprendimiento, quiero arrancar un pequeño negocio, y entonces yo quisiera entender, porque para mí un emprendimiento no es una señora que hace torta y le vende la torta a la comadre o a la tía. O sea, yo creo que hay ese error de concepto, y si no, por favor, corrígeme, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que nosotros necesitamos buscar la forma de que la gente entienda de que si usted sabe hacer torta y son unas tortas extraordinarias, usted tiene que buscar la manera que esa torta le llegue a todo el mundo de todas las ciudades de Venezuela, de América, si es posible.
Y si no, bueno, usted tendrá que buscar cuáles son los colaboradores para que eso funcione. Yo estaba comentando digamos, en la entrada, cuando estábamos conversando un poco detrás de cámara, por ejemplo, si usted es costurera y a usted le encanta, bueno, tiene esas habilidades y sabe hacer delantales, esos bellísimos delantales para cocinar, y yo creo que usted tiene que tener en la cabeza y pensar en grande, que esos delantales tienen que llegar, bueno, al cocinero, también al chef, al tipo que hace la parrilla. Usted tiene que buscar la manera de que existan los canales de comunicación, de transporte, de que exista el marketing de ese producto, de que sea adecuado, porque entonces tienes que tener ciertas características para resistir calor, para resistir manchas, etcétera. Entonces, aclárame eso, porque yo realmente cuando escucho a la gente, no, yo soy emprendedor. ¿Qué significa ser un emprendedor? Bueno, yo creo que para entender, hay que primero entender que es un emprendedor. Hay miles de definiciones o definiciones muy formales, pero básicamente si nos vamos a la conversación del día a día, un emprendedor es aquel que no para de tener ideas y las piernas, para no decir otra cosa, no la para de mover para lograr que se lleven adelante, ¿no? Eso es un emprendedor como tal, ¿ok? Pero un emprendimiento comienza a tener sentido cuando una idea, una concepción de negocio lo vas transformando hacia algo realmente formal, pero van con dos aristas. Primero, el origen del emprendimiento, ¿ok? Es la primera, es decir, ¿qué es lo que motiva el emprendimiento? Y muchas veces cuando hablamos de la persona que dignamente puede hacer sus tortas, sus cupcakes, sus brownies, sus galletitas, que lo hacen muy bien, pero muchas veces arrancan es por necesidad y no y una necesidad económica de generar algo, y no lo hacen realmente porque tienen una idea de negocio que quieren trascender o que quieren ir mucho más allá. Y lo otro es el tema de la formación, es decir, desde mi concepción, el tema del emprendimiento debería ser una materia que va desde la escolaridad, y que debería ser también transversal en todas las universidades el tema del emprendimiento. Entonces, muchas veces son la falta de conocimiento de las herramientas para lograr emprender lo que hace que las personas se queden solo vendiendo una tortica y no entendiendo que el siguiente paso de un emprendedor es ser empresario, ¿no? Entonces, creo que va muy de la mano en el tema del origen, es decir, lo que origina, lo que ocasiona que una persona se transforma en emprendedor, y adicionalmente la estructura de formación. Obviamente la estructura de formación viene mucho con las políticas de Estado, y si preguntas que si en Venezuela hay políticas de Estado para desarrollar el emprendimiento, no lo hay. Es decir, básicamente las instituciones que fomentan el emprendimiento hoy en día en Venezuela son instituciones privadas, muchas fundaciones, otros organismos de formación. Hay algo bastante importante que está entrando de organismos internacionales y que se prevé que debe haber en esta reconstrucción de Venezuela bastante ingreso de organismos internacionales que ayuden a formar no solo emprendimientos, sino también a los jóvenes en esa etapa inicial, sino también ya en los sectores populares a personas que puedan formarse en su oficio y que lo puedan transformar en una empresa, ¿ok? Y creo que mucho va en ese sentido, ¿no? Fíjate, Rafa, en el contexto, en la introducción inicial, habíamos hablado de esta gran oportunidad que se genera, sobre todo cuando ubicamos a Venezuela en el contexto no solo de América Latina, sino del mundo. Tuvimos la oportunidad de expandirnos, de prepararnos. Se crea un tejido medular bien interesante de características que promueven al emprendimiento. Profesionales que comparados con otros profesionales en su momento eran bilingües o hablaban otros idiomas, tenían una exposición multicultural, tenía un país con una cantidad de recursos y además con una cantidad de dificultades donde la capacidad creativa para poder ejercer una idea de entrada te hacía que tú fueses muchísimo más cauto, mucho más hábil, habilidoso en poder identificar una cantidad de problemas. O sea que en esencia hay una materia prima importantísima para emprender. Y fíjate que nos mencionas
sobre las condiciones importantes que hay en Plataforma País, pero aquí viene entonces ese gran tsunami que por encima de las regulaciones, por encima de las dificultades, el venezolano ha logrado sobreponerse para sacar una cantidad de proyectos. Entonces, aquí me gustaría que tú nos dieras tu experiencia, porque creo que uno de los valores agregados, yo que te conozco, he trabajado contigo, hemos sido socios en negocios, es esa gran dificultad para sobreponerte a esos grandes desafíos que has encontrado, que es el desafío país, el desafío moneda, el desafío mercado, el desafío contracción, y con todo Y seguimos eso, emprendiendo. y seguimos emprendiendo, exactamente. Ese es el punto. Entonces, ilústranos en ese camino del seguimos emprendiendo. Mira, es decir, en ese entorno país del que tú hablas, yo soy hijo de dos familias inmigrantes, básicamente, ¿no? Y yo creo que mucho de la resiliencia que se habla del venezolano, de ese poder de transformación y de adaptación, que también nos ha servido para poder ser exitosos fuera de Venezuela. Los que hemos estado fuera de Venezuela, hemos podido ser exitosos afuera. También es por misma esa capacidad y creo que es algo bien heredado de generaciones cortas. En mi caso, ambos padres nacieron fuera de Venezuela y llegaron con una idea de surgir y de seguir adelante, ¿no? Y creo que el venezolano, esos 6 o 7 millones, a veces hablamos de 5, 7 y medio, en una primera oleada se fueron profesionales, pero también se han ido otro tipo de venezolanos y van con esa intención de surgir. Y el venezolano en sí, en ese seguimos emprendiendo, vamos mucho con lo que son las capacidades o las habilidades blandas que debe tener un emprendedor, ¿no? Y obviamente eso es muy personal, pero se pueden desarrollar todas estas habilidades. En mi caso, si hablamos de mi caso, mi historia, digamos, a nivel de negocio, empiezo en negocios familiares, me formo en negocios familiares y comienzo también a emprender en negocios personales, pero en ningún momento descuido la formación, ¿ok? Si bien soy de abogado, soy abogado de formación, tengo posgrados en Derecho, es decir, como abogado corporativo. Después me fui formando en todo lo que fue cadena de suministros, en desarrollo de mercado, en internacionalización, en formación para emprendedores, en emprendimiento, en diferentes. Entonces, bueno, son habilidades que uno va desarrollando y que te permiten entender y observar las oportunidades. En muchos años atrás, cuando llegan los migrantes en los años 40, en los años 50, 60, 70, 80, ¿ok? Es un país donde había mucho por hacer, ¿ok? Había mucho por hacer y había un alto poder adquisitivo derivado de la renta petrolera. Básicamente, si lo concluimos, es más o menos eso lo que entendemos. Y seguimos teniendo un país bastante educado también en consecuencia de la renta petrolera. Los problemas los vamos a ver en las generaciones que vienen, que no están siendo tan bien formadas, ¿no? Eso es otro tema ya de desarrollo. Pero es un país de muchas oportunidades en el cual las personas que ya han vivido otras experiencias se adaptan y hacen crecer el país en unas dimensiones muy superiores a nuestros vecinos en la región. Hoy en día, 70 años después, 75 años después, 60 años después, somos un país donde sigue habiendo oportunidades. Obviamente siempre hay oportunidades en cualquier mercado y está el dicho de la época de crisis, lloras y utilizas los pañuelos o vendes los pañuelos. Bueno, eso es básicamente hay que tener la actitud de vender los pañuelos y si queremos llorar, lloramos solitos en la casa, pero salimos adelante a vender pañuelos. Pero nos encontramos con un país con oportunidades, pero que la oportunidad, como lo escuchaba hace unos días en una conferencia que estuve en la Universidad Católica, se pasó de ser una gran torta, y volvemos a esto de las amas de casa, a un cupcake. El mercado venezolano es un cupcake y que hay que sabérselo comer. ¿Nos lo queremos comer completo o nos queremos comer un pedacito de cupcake? Hay que entender que esas oportunidades existen, pero que son mucho más pequeñas, ¿ok? Y hay que ser mucho más hábil para comerse ese cupcake por pedazo. Entonces, esa habilidad
viene mucho de lo que son las habilidades emprendedoras, las capacidades emprendedoras, esas habilidades blandas que debemos tener, que es el tema de la persistencia, el tema de la observación de oportunidades, de no decaer, de prepararse, el tema riesgo. Hay que entender el tema de riesgo. Y el tema riesgo, entender es que no es ser arriesgado nada más, sino también tomar riesgos calculados. Es decir, saber calcular todos estos riesgos, hacer una mitigación de riesgo, creo que es bien importante para poder emprender en Venezuela. Adicionalmente, bien claro la toma de decisiones. Creo que en la situación en la que estamos en Venezuela no se pueden postergar las decisiones. A veces en el emprendimiento, dependiendo de cómo sea, como uno está muy al manejo del timón, hay mucho corazón en ellos y el tema de las decisiones es bien importante. Entonces, si tú me preguntas cómo podemos hacer para tener esa actitud de seguir adelante, es fortaleciéndonos como personas, preparándonos como personas y desarrollando esas habilidades, ¿no? O sea, si yo te pregunto a ti, ¿cuántos emprendimientos hay? ¿Realmente la gente tiene capacidad? Porque tú puedes tener muchísimas ganas de hacerlo, pero realmente hay capacidad, hay músculo económico para movilizarse hacia emprendimientos que puedan tener éxito y que sean sustentables en el largo plazo. Mira, a ver, a nivel de números, el 20% de los venezolanos que estamos en Venezuela somos emprendedores, ¿ok? Es un número alto, ¿ok? Se mueve, ese 20% genera una parte muy importante de lo que es el negocio en Venezuela. El problema que estamos teniendo es la tasa de formalización de esos emprendimientos, ¿ok? Hay mucha informalidad en el emprendimiento y eso viene dado porque hay una movilización después del año 2019, 2020, 2021 del sector público que se reduce, el sector público se reduce y hace crecer ese empleo informal y ese emprendimiento en Venezuela. ¿Okay? Yo creo que hay que atender o hay que entender las oportunidades y las capacidades y eso lo entiendes cuando solo el 10% de los más beneficiados en el país somos los que generamos el 80% de los emprendimientos o el 80% del desarrollo de pasar de emprendimiento a empresa. Es decir, inclusive cuando lo haces el análisis a 5 años, que ya pasaste la etapa crítica del emprendimiento lo puedes entender desde el momento que nace, el primer año, después los 3 primeros años, hasta los 5 años, después de los 5 años ya es una empresa. Entender que las personas que pasan de los 5 años siempre vienen dados de ese sector minoritario que tiene más beneficios en la población. Y eso obviamente viene por la parte de la formación y de diferentes digamos, factores que influyen, ¿no? Hoy en día en Venezuela hay un empleo formal que se redujo de 2020 a 2021, 2022, y en 2022 hay un repunte de la economía, sobre todo en Caracas, ¿ok? Se entiende que hay un crecimiento de empleo formal, sobre todo en Caracas, y bueno, en este 2023 hay, yo no sé si llamarlo, y eso lo hablaba con César en su momento, si realmente era sustentable ese crecimiento. Y bueno, las circunstancias no están dadas para que siga creciendo en los niveles que estaba. Y eso también hace que haya una reducción en la formalidad, lo cual genera más oportunidades de que las personas emprendan, pero que emprendan desde la manera intuitiva y vocacional y desde la misma necesidad de hacer el mismo ejemplo de las tortas, que decimos siempre las tortas, pues es lo más fácil de entender, pero que hay mucho movimiento de esto. En Venezuela hay un movimiento de emprendimiento que cuando hablamos de capital es difícil de apalancarse, ¿ok? El sector bancario tiene muchas limitaciones, sobre todo por el tema del encaje legal, y obviamente un emprendedor es mucho más riesgoso que una empresa consolidada. Y si un banquero le va a preguntar a quién le va a prestar el dinero, pues obviamente va a preferírselo prestar a una empresa consolidada que tiene garantías de poderle devolver el dinero a prestarse a una persona que tiene una idea muy brillante, pero por muy brillante que sea, no necesariamente va a ser exitosa. Entonces, si el sector bancario
tiene limitaciones para prestar. Eso es uno de los temas. Si no hay políticas de Estado en los cuales se generan unos fondos para que los emprendedores puedan avanzar, y lo que realmente se ofrece es poco y nada, y no hay control sobre ese emprendedor, las pocas iniciativas que se hacen, sea un dinero al cual no hay un control y la gente lo utiliza es para hacer mercado o para comprarse un carro o comprarse una moto y no llevarlo para el emprendimiento, pues es complicado entender. Claro. Eso. Yo creo que el tema del emprendimiento en Venezuela en este momento va más por la propia capacidad que tenemos los venezolanos de emprender, de que vivimos todavía aún de una gran época en la cual nos formamos muy bien, y esa cultura de salir hacia adelante, esa resiliencia que nos ha servido para adaptarnos continuamente, que a veces pensamos que son muy buenas para unas cosas y para otras lamentablemente a lo mejor nos tiene donde estamos, ¿no? Claro. César, perdón, Rafa, tú sabes que tú mencionaste algo que a mí me apasiona mucho, que es el tema de la educación financiera, ¿no? Y yo justamente en mi libro, Bienvenido al Futuro, que es de alguna manera un elemento que nos une, por lo menos ideológicamente y visionariamente, yo hablo de la importancia de la educación financiera y creo que los chamos hay que empezar a hablar desde la primaria de lo importante que son los reales. Y no solamente los reales de qué se puede hacer, sino cómo hacerlos, cómo producirlo, porque muchas veces soñamos con yo que quisiera tener plata para hacer esto y esto y aquello, pero ¿qué puedes hacer para generar ese dinero? Entonces yo creo que nosotros tenemos que generar esos layers, esas capas de preparación para que los muchachos vayan madurando desde muy jóvenes y empiecen a tener esa educación financiera y esa visión de negocio que te puede impulsar que ciertamente esa generación que viene detrás de nosotros sea mucho más exitosa que nosotros, sea mucho más impulsadora que nosotros, tenga más capacidad para hacer las vinculaciones y acaparar, digamos, de alguna forma esas oportunidades de mercado que yo sé que están allí, que a veces lo que nos falta es un poquito de visión, de contacto, de roce. Por eso es muy importante lo que tú decías. El hecho de que tú estés preparado es lo que te permite salir al mundo y ahora, bueno, con confianza enfrentarte a lo que pueda pasar en otras partes y te vas a hacer exitoso porque hay personas en ese país que no tienen, digamos, que el temple, tienen las ganas, pero no tienen la capacidad para vencer el miedo, para vencer los obstáculos, para salir adelante y tomar los riesgos que involucra un emprendimiento. Entonces, pensando en eso, en lo que significa la formación financiera, esas personas que nos están escuchando, por ahí debe haber muchachos, una chica, un joven, o una persona, una ama de casa, o un emprendedor, pero que siente que necesita formarse mejor. ¿Qué oportunidades de formarse como emprendedor hay en Venezuela desde tu perspectiva y que tú consideras que son exitosas y accesibles? Porque a veces, pues, tú me dices a mí, no, tengo que ir a un programa de Harvard, pues, yo no tengo la plata para eso. Pero ¿qué oportunidades hay? Emilio, yo creo que primero hay que entender la situación económica para la formación y las herramientas que hay hoy en día. ¿Okay? Si tú me preguntas a mí, yo hace algunos años, bueno, yo primero, en cuanto a educación financiera, hubiera apreciado muchísimo si en mi casa me hubieran dado educación financiera por mi padre. Mi padre me dio una formación maravillosa en valores, incluso en emprendimiento, en la universidad, todo me apoyaron en todo, pero no me dieron una educación financiera, lo hubiera agradecido muchísimo, ¿no? Pero hay libros que lo primero que tiene que leer un chamo es algo muy básico, Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki. Tú cualquier chamo lo puede leer, y si no lo puede leer, entra en YouTube y se pone un audiolibro y en 6 horas, que no las tienes que escuchar completo, que lo puedes escuchar por media hora, la agarras así. Yo hace no mucho estuve como participante en un taller de finanzas personales, acompañando a uno de mis hijos, y tú dices, bueno, esto es lo que hay que hacer, pues decir, que los chamos vayan entendiendo los conceptos de cómo ir amasando algo de dinero y de lo llevándose hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, si tú me preguntas a mí, los chamos y los adultos hoy tenemos una cantidad de herramientas en internet que nos permiten formarnos sin hacer ningún programa
muy complicado en lo que es educación financiera, por ejemplo. En emprendimiento consiguen las herramientas, pero yo pienso que en el emprendimiento sí es bueno acompañarse un poquito en programas que te lleven y te acompañen un poquito más allá. ¿Okay? Hay programas, por ejemplo, la gente de Ashoka, la gente de Emprende y Aprende, ¿okay? Que tienen mucho financiamiento exterior y que trabajan en las comunidades. Hace no mucho estuve en Guatire en una elección de unas personas que se están formando como emprendedoras de la cocina y había, digamos, chef famoso, estaba Víctor Moreno, había otras personas que los evaluaban y que le ayudaban a impulsar a estas personas. Son oportunidades que hay. Está la gente de la Fundación Polar, está BOD, que sí tienen programas de captación en diferentes nichos, y que hay que estar muy atento a estos llamados, ¿no? El mismo IESA, si uno quiere formarse en emprendimiento, tiene sus programas de formación para emprendedores. Las universidades hoy en día tienen sus centros de innovación y emprendimiento, el de la Católica, el de la Universidad Monte Ávila, el de la Universidad Metropolitana. En muchas de las carreras ya se ve en lo que es la materia de emprendimiento y en el posgrado también se estudia lo que es el emprendimiento. Nosotros, en parte de mis negocios, también está lo que es la formación, y en CF Venezuela el año pasado tuvimos la oportunidad de formar a más de 60 jóvenes dentro de un programa, jóvenes emprendedores globales, Yes 2, que trajimos bajo la metodología CF, que es una metodología experiencial de aprendizaje, un programa desarrollado para 6 países, en el cual nosotros, para dictar ese programa, nos formamos en Turquía, con gente de Macedonia, con gente de Bulgaria, con gente de Filipinas, de Uganda, se me está yendo alguno, Macedonia, Turquía, Filipinas, y bueno, y por América Latina estuvimos nosotros como Venezuela, representante de América, y la idea es seguir potenciando esos programas. Es decir, oportunidades hay, ¿ok? Si alguien es emprendedor, el que quiere besar busca la boca, y el que quiere emprender pues tiene que formarse y tiene que buscar cómo formarse, y hay espacios gratuitos de formación, hay espacios pagos de formación en las universidades, en la academia hay espacios de formación. Creo que en las academias hay que nutrirse mucho de lo que es la experiencia en los salones de clase, porque los chamos tienen que entender la vida del emprendedor. Emprender no es soy emprendedor y ya me fue bien. Es decir, tenemos etapas de mucho éxito, etapas de crisis, y hay que formarse. Yo creo que una de las grandes herramientas en las cuales hay que trabajar cada uno individualmente es en esa fortaleza espiritual y que debes tener para vivir esas crisis y sacarlas adelante, ¿no? Entonces, espacios formales hay de formación. Sí, sí. Y creería yo que el tema de la formación que cada uno tiene, no solo con libros, sino con la cantidad de, bueno, estos podcasts, hay podcasts de emprendimiento, obviamente hay que saber a quién escucha, ¿no? Pero también hay estos libros en audiolibro, hay N cantidad de herramientas que creo que son bien importantes, que cualquier persona que tenga esa visión debe formarse en ello, ¿no? Sí, yo te quería preguntar a ti, y el programa, bueno, por supuesto, yo creo que César también puede aportar muchísimo, pero ¿cuáles son las historias de éxito más importantes que tenemos en Venezuela? Y si existe de alguna forma historias de fracaso de las cuales podamos aprender, sería fantástico que las podamos compartir. Mira, si pensamos en Venezuela, en la Venezuela actual, te puedo decir que hay historias de éxito. Creo que César debe coincidir conmigo. Tengo un gran amigo que ha tenido también sus subidas y sus bajadas, que en plena pandemia, subiendo al Ávila, yendo al Humboldt, me invitó un día a traer el Uber a Venezuela, y yo le dije que si estaba loco.
Y hoy en día, pues, es una plataforma que ha levantado varios millones de dólares y que está movilizando a Venezuela, que se llama Ridery. Y el impacto de Ridery no solo es con su negocio que desarrolló Gerson Gómez, la persona que estamos citando, y que le tengo un gran aprecio. No solo es Ridery, sino que Ridery ahorita tiene otros negocios asociados, Fleti. No sé exactamente el modelo de negocio, cómo forman parte de ellos de ese negocio, pero Fleti, y está lo que también es Car Value. Es decir, que las personas quieren vender un carro, van, te evalúan tu carro y te consiguen como personas que te puedan comprar el carro. Y en Fleti es un tema de transporte, de fletes, dado la crisis que ha habido en Venezuela de todo el tema de camiones, pues creo que está solucionando parte de los problemas. Adicionalmente, está la gente de Yumi, que también le ha ido muy bien, y hay que saber si ellos también están invirtiendo en desarrollar más plataformas en Venezuela. Creo que sería muy interesante entender que esos impactos que hay, parte de esa reinversión debe ser en Venezuela, y es un caso que me encantaría en algún momento poder hablar, es el tema de, no en Venezuela, sino en Colombia, de Rappi, cómo ese ecosistema que se creó de emprendimiento alrededor de Rappi ha generado también una cantidad de desarrollo de lo que es el Venture Capital y lo que es los inversionistas ángeles en tecnología y en diferentes sectores de la economía que han sido bien importantes. Eso si nos vamos a este tipo de emprendimientos tecnológicos, ¿ok? Creo que este par de emprendimientos tecnológicos han sido muy exitosos en Venezuela, pero pueden haber muchas historias de otro tipo de negocios que han sido muy, muy, muy relevantes y que, bueno, nos hacen al venezolano que seamos 20% emprendedores. Si somos emprendedores un 20% es porque creemos que nos va a ir bien y porque vemos alrededor de nosotros gente que le va bien y nos animamos a eso, ¿no? Es interesante ver los grandes desafíos que nosotros como emprendedores tenemos que enfrentar constantemente. Overcome, exactamente, esa es la palabra. Pero hay un indicador que a mí me llama mucho la atención y quiero que expandas un poquitico en esto, Rafa, que para mí es un caso de éxito innegable. Citaste entre 5 y 7 millones de personas que han emigrado por X razón. Han habido como diferentes camadas, ¿no? Una que emigró por decisión propia, otro que ha tenido que emigrar por necesidad, porque se ha visto forzado a todo esto. Pero sí hay algo, un denominador común muy interesante, que estas personas que llegan a nuevos territorios, hago la acotación, el venezolano no es por naturaleza, un inmigrante. No es una persona que tiene ese espíritu de ir, no es como los españoles, los portugueses, los italianos, que también tuvieron necesidades en la posguerra, pero que tienen otro espíritu de emigrar. Llegan estos venezolanos a territorios novedosos donde hay barreras culturales, barreras idiomáticas, y tienen que hacer un trade-off, un intercambio inicial de sacrificar una cantidad de cosas porque fueron profesionales que tenían quizás estabilidad, que tenían una comodidad para desarrollar todo esto, y llegan con base cero. Y rápidamente las estadísticas nos están diciendo que esas personas logran adaptarse con un gran poder de resiliencia y convertir esas ideas en emprendimientos. Citaba a raíz de la coronación de Carlos III en este momento, estaba viendo la noticia, lo que me llamó la atención de la noticia no fue la coronación de Carlos, sino que había un food truck, que ya no es un food truck, ya son varios food trucks, en algún lugar en Londres de comida venezolana. Y escucho a estos emprendedores hablar de las dificultades. Ojo, esta gente tiene solo 7 años en Inglaterra y han generado ya un desarrollo de emprendimiento producto de que encontraron un piso que les permite escalar, replicarse, un piso que no existía en Venezuela. Me trae esto a un tema que es muy delicado, que es que estamos perdiendo nuevamente esa materia prima de emprendedores que sí tienen una acogida en otros mercados,
Pero que hay otra realidad, Rafa, que es, ¿cuál es la posibilidad de que estos emprendedores regresen a Venezuela? Y resulta que las estadísticas están diciendo que puede haber una intención, pero en la práctica no se están dando. Han logrado establecerse, han logrado ser parte y contribuir a una economía importante, han logrado ser parte de un sistema, un ecosistema de emprendimiento global. ¿Cuáles son los riesgos que nosotros podemos tener en una Venezuela que ahora necesita aún más este tipo de emprendedores, este tipo de, no solo de ideas, sino de capacidades para poder transformarlas y dejarlas localmente en Venezuela? Mira, yo cuando me preguntas qué posibilidad de que vuelvan, no es fácil. Yo volví, ¿ok? No es fácil volver a un país en el que no todo el mundo entiende las oportunidades, del que muchos se fueron huyendo, ¿ok? No por necesidad alguna, sino por dificultades políticas, dificultades de seguridad, y haces una vida en otro país y volver no es fácil. Se tienen que dar las condiciones para que tú vuelvas. Creo que para que vuelvan las personas tiene que haber una política de Estado en la cual se haya reglas más claras, ¿okay? Y que permita crecer. También la otra razón es cuando el cupcake vuelve a ser una torta. Esa es un momento en el cual las personas van a retornar, y no solo los emprendedores venezolanos, sino el capital privado internacional va a volver al país cuando el mercado vuelva a los números que son, ¿no? Interesantísimo el número que veía en estos días, es que el mercado venezolano hoy en día en el retail, ¿okay? Tiene un tamaño similar al de Panamá. ¿Okay? Panamá es una economía donde, digamos, la población en general vive bastante bien, pero son 5 millones de habitantes. En Venezuela somos 25, 26, 27, 5 veces y media más, y tenemos el mismo retail. Es un poquito complicado. Creo que parte de las oportunidades que hay en Venezuela, también para desarrollar todo el tema tecnológico, en una de las principales cadenas en las cuales en la fábrica de cosméticos de la cual soy socio, hoy en día también CEO y parte de la familia fundadora del negocio, una de las principales cadenas, Farmatodo, se vende el 4% nada más a nivel de lo que es online. En Colombia la experiencia que tenemos es que es el 30%. Entonces creo que hay una oportunidad de crecimiento por esa vía. Y cuando tú hablabas y eso lo quiero tomar, que es mi gran inspiración, ¿no? Esos casos de éxitos en Venezuela, el gran emprendedor para mí fue mi padre. Mi papá llegó a Venezuela en el año 69. Mi papá no fue de los primeros que llegó a Venezuela, pero mi papá llegó como expatriado a una transnacional de otro país en Latinoamérica, siendo español, y en 14 años estaba montando su empresa. Y en 7 años ya tenía una fábrica. Y en 14 años, 15 años ya teníamos una marca posicionada como las líderes en el mercado. Y llegamos a ser con nuestra marca de cosméticos Spaline líderes en un mercado. Llegamos a exportar la marca, no exportamos a Venezuela, pero exportar la marca, y estuvimos más de 5 o 6 países. Y digamos que parte de lo que me hace retornar, además a mí, de temas personales que me hacen sembrarme en Venezuela, es decir, mira, tenemos una gran industria, tenemos un gran negocio acá, y tenemos que reimpulsarlo para no perderlo, ¿no? Y creo que eso puede ser parte de la motivación. Yo creo que los factores que pueden hacer que alguien vuelva a Venezuela a emprender o a ejercer cualquier tipo de acción es que el cupcake se vuelva a transformar en una torta, que haya unas políticas de estados de apertura, ¿ok? Y que entendamos que no queremos perder lo que tenemos de toda la vida, ¿no? Mira, Rafa, reforzando lo que dices, tuve el fin de semana la oportunidad de evaluar el tamaño de industrias que en su momento eran pioneras. Estamos hablando, y me quedé sorprendido. Es más, hasta dudé de las cifras que estaba viendo, porque no podía creer la dimensión y cómo se ha reducido el nivel no solo de capacidad, sino de
volumen, capacidad monetaria, capacidad de adquisición de mercado a niveles que verdaderamente son sorprendente. Y esto, lo que me está diciendo, el programa se llama Futurist, nosotros siempre apuntamos hacia el optimismo, hacia el futuro. La pregunta que me haría es, ¿qué tan lejos estamos de que esta torta vuelva a crecer? Porque lo que pasa ahora es que vienen más competidores, más oportunidades y se requiere estar mucho más preparado para todo esto. Te cito un ejemplo que estoy viviendo en este momento. Tengo la oportunidad de tener estas semanas a mi hija que vive en Estados Unidos. Estábamos haciendo la revisión, ya tiene 12 años viviendo allá, se formó en Estados Unidos, se quedó. Y le pregunté, ¿vuelves? Y la pregunta es no, más bien lo que está es sacando la ciudadanía norteamericana. Pero cuando me cuenta en estos años lo que ha hecho, aparte de conseguir un título, de graduarse, se graduó inclusive magna cum laude en la universidad, vive en una ciudad extremadamente complicada, porque verdaderamente vive en la ciudad de Nueva York desafiante. Pero cuando me estaba contando los proyectos que tenía, las iniciativas de emprendimiento, me dio un gran sentimiento de ausencia, de decir, no te puedo tener acá. No es por lo afectivo, obviamente ese es un componente importante, es por la pérdida de capacidad de tener un talento que creó una empresa en Nueva York que tiene 5 proyectos de contenidos audiovisuales extraordinarios y que nosotros no podamos tomar ventaja de esa oportunidad. Así como ese ejemplo, hay cientos de emprendimientos, de emprendedores en el mundo venezolano que cada día tienen un reconocimiento aún mayor en el espacio de desarrollo, medicina, fintech, agrotech, servicios, ingeniería, áreas de oportunidades extraordinarias. Y para mí es lamentable ver ese escenario. Ese escenario puede volver a Venezuela, obviamente con unas políticas de Estado que abran, ¿ok? Y ese cupcake, transformarlo en torta, creo que parte de responsabilidad, todos los que tenemos alguna posición de incidir sobre los demás, es hacer visible la evolución que pueda haber en Venezuela. ¿Ok? En mi familia, es decir, la empresa de cosméticos de la que he venido hablando es una empresa familiar. El único de los hijos de mi padre que está en Venezuela soy yo, y yo estoy empujando. Tengo que hacer ver que esto es posible, y así generamos diferentes, y se va haciendo una réplica, y yo aspiro que en un tiempo X o Y, sin necesidad de esperar un cambio político, hay un cambio en la visión ciudadana de apostar a nuestro país, y de lo que estamos haciendo bien afuera, hacerlo bien acá. Venezuela siempre ha sido un país de oportunidad en el sentido de que el emprendimiento tiene un retorno mucho más rápido que en otros países, es decir, y eso debemos aprovecharlo, debemos aprovechar las coyunturas que hay, y los que estamos aquí, impulsar o bien el retorno o bien el crecimiento propio de la torta con los que estamos, ¿no? Claro. Mira, sí, bueno, hay algo, un minutico, Emilio, porque hay una oportunidad bien interesante. Es que este tema es fascinante. Mira, Rafa, si quieres lo dejamos para el 1 o 2 de la siguiente temporada. Exactamente, así es. Mira, conozco tu historia, mencionaste la evolución de la historia de emprendimiento de tu padre, que fue pionero de todo esto. Quiero que nos des rápidamente, porque estás viviendo en este momento una oportunidad extraordinaria con Jordan Cosmetics en Venezuela. Estás repotenciando nuevamente ese emprendimiento para hacer que Jordan Cosmetics sea 10 veces más lo que fue. Producto de la coyuntura, obviamente la empresa pasó por una cantidad de cosas, pero estás en este momento viviendo una reinvención de la empresa. Danos a la audiencia este roadmap rápido de cuáles son los ingredientes que estás haciendo para el actual Venezuela, repotenciar ese Jordan Cosmetics y volver a lanzar esa marca, porque estoy seguro lo vas a hacer, y lo vas a hacer en el relativo. Te soy sincero, es un reto gigantesco, lo estoy disfrutando un montón, y sí le digo que para hacer lo que se está haciendo hay que montarse en unos patines y tomar riesgos, a veces no tan calculados, sino echar para adelante. Jordan Cosmetics es una empresa que está cumpliendo 40 años este año. Yo soy la segunda generación, fuimos exitosos en la segunda generación, y Situación País, ambos dirigentes familiares que estábamos en el momento del mando de la empresa, mi hermano
con el quien sigo trabajando en otros negocios, y yo decidimos estar fuera de Venezuela. Nos apartamos y pandemia, circunstancias del país, digamos, falta de controles internos, la empresa cae y yo vuelvo a Venezuela. Tomamos el control hace más de un año y había diferentes opciones. Había un tema de recapitalización propio de la familia, había un tema de empujarse con los bancos. Logramos que un país que no me presta plata, que nos prestaran algo de plata, no todo lo que necesitábamos, y nos abrimos a un capital externo. Preparamos un plan de negocio bien agresivo que se llamaba Jordan 23. 23 es el número de Michael Jordan. Yo jugué básquet toda la vida, lo vendimos impulsándonos en el Fly Air Jordan, y nos montamos ese autobús. Lo presentamos a unos impulsores de negocios, la gente de Invercapital. Invercapital fomentó la inversión, y en ese problema que encuentran muchos de que están cerrando negocios muy grandes en el país, que es la gente de Procter & Gamble, cierra en Venezuela y abre operaciones con Polar, la parte de distribución. 3 Procter entran como socios, la gente de Invercapital entra como socios, otros SCAF y otras personas más que se unieron a la idea. Estamos empujando el negocio y le están dando un lavado de cara al negocio que nos pensamos y nos proyectamos como la empresa fabricante de productos de cuidado personal más importante de Venezuela, y apuntando a Latinoamérica, que ya tenemos experiencia, porque estuvimos desde Colombia vendiendo a diferentes países de Latinoamérica. Entonces, bueno, gracias por ese espacio que me diste de decir lo que estamos haciendo ahorita. Lo hice lo más rápido posible porque sé que el tiempo es importante, y sí, si quieren, cuando arranquen la otra temporada, hacemos un programa de reimpulso en Venezuela. Me encanta. Bueno, vamos a tomarle ese mismo título y le voy a tomar la palabra. Quiero hacer un cierre que me parece que de alguna manera envuelve lo que es el espíritu de Futurist, y que va de la mano de lo que tú comentaste, de la forma en que tú te has expresado y de esa energía, digamos, tan simpática que tú le estás imprimiendo a esto. Y yo sí creo que el futuro de Venezuela va a depender del capital privado y de las ganas que tú tengas de echarle pichón, y a veces, como tú bien dijiste, sin medir mucho el riesgo, porque si te pones a medir el riesgo te puedes quedar paralizado. Entonces, creo que al final se trata de que si tienes una buena idea, asesórate bien, fórmate bien y vamos a echar para adelante, porque creo que oportunidades tenemos muchas. En Venezuela, sobre todo, hay mucho por hacer. Creo que hay muchos países mirando, hay muchos inversionistas esperando para ver dónde ponen los reales. Y creo que, bueno, si se puede, vamos poco a poco creando esos espacios. Y de alguna manera, y creo que lo más importante, que tú lo resaltaste varias veces, es la formación. Es decir, que cuando nos metamos en un negocio, tengamos la visión de verdad estructurada de cada una de las partes del negocio, desde el punto de vista financiero, recursos humanos, formación, tecnología, marketing, y que al final todo esto se amalgame para que camine sólidamente y que sea sustentable. Bueno, muchísimas gracias a Rafa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mucho éxito en este emprendimiento que ustedes tienen con el podcast de Futurist. Y bueno, siempre el apoyo, cuentan con el apoyo para cualquier intervención que requieran. Excelente, muchas gracias. César, bendiciones para ti también. Carmen Salzano en los controles, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Si les ha gustado el podcast, por favor denle ahí la manito del like y por supuesto mándenselo a sus amigos. WhatsApp, Instagram, por todos lados, díganle sí, Futurist. Por ahí vamos y bienvenidos al futuro. Gracias a todos. Un gran abrazo.